Aquí otra, Él les dijo a sus discípulos, solamente hasta ahí. Lo voy a repetir, mientras muchísimas personas rodeaban a Jesús, se atropellaban unas a otras. Esto es cuando iba a lanzar el mensaje. Posteriormente vamos a dirigirnos a Hechos 2:41. Aquí nos vamos a encontrar con la predicación de Pedro. Lo voy a leer en la 1960. Dice: así que los que le recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Leí estos dos versículos en el cual uno menciona a Jesús y en otro está predicando Pedro. Pudiéramos decir que a veces, bueno, en aquel tiempo se podía reunir las personas diciendo, wow, Jesús va a predicar, es Jesús quien va a dar el mensaje, y por eso tenía mucha demanda de personas. Pero como podemos ver en Hechos, es la palabra de Dios la que manifiesta lo que viene siendo la multitud de personas, que menciona que fueron casi 3,000. Así de rapidito voy a contarles una anécdota que me pasó en la iglesia allá en Tepic. Es que cuando estaba más joven, más adolescente, se sentaba al lado de mí un muchacho muy curioso, ponía su celular y ponía partidos de fútbol y me interrumpía y me decía, mira Tony, ya metió gol, y mira, este jugador así, y ciertas cuestiones, entre otras nos interrumpía. Me hubiese gustado en aquel momento, en aquel tiempo, tener el valor y haberle dicho dos cosas. La primera es de: pon atención en dónde estás y a qué venimos, porque aunque no podamos ver aquí a Dios, aquí está. No es una alucinación. La segunda era de que quizás a ti no te importe, quizás en aquel momento pues éramos adolescentes, vienes por tus padres, o obligado a otras cosas, pero aquí hay gente, como aquí en este momento, hay gente que sabe a lo que viene y que pues que si no es por respeto a esa persona, pues por respeto a Dios, pero también por respeto a la persona que sí quiere escuchar y atender la palabra de Dios. Entonces, no es porque haya sido Jesús, ya vemos también así como con Pedro, el predicador que va a tener la palabra el día de hoy va a ser mensaje de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias Señor, Padre mío, por este día, porque nos permitiste reunirnos. Sabes los contratiempos que tuvimos, mas sin embargo aquí estamos, Señor, para poder iniciar tu culto. Bendice a cada hermano, cada presente que está aquí, y bendice su corazón. En tu santo nombre, Padre mío, dispongo los corazones de cada uno de nosotros. Bendice a la familia pastoral y que entre en el mensaje, así como la iglesia aquí reunida. En tu santo nombre, amén. Dios les bendiga. Vaya abriendo su Biblia ahí en Génesis 18.
Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15, 13, 15. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa ya panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del sol y comieron. Debajo del árbol, perdón, y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él le respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Bien, seguimos con esta serie, las preguntas de Dios. Y si usted nota el relato, imagino que sabe ya de lo que estamos hablando, ¿no? Del contexto, de quién es Abraham. ¿Alguien de aquí no sabe quién es Abraham? Todos lo saben, es el que se le conoce como el padre de la fe, a quien Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Salió del Ur de los Caldeos y fue básicamente al desierto. Dice la Biblia que él vivió como peregrino en su propia tierra, es decir, como extranjero en la tierra de la promesa, en Canaán. Él vivió como no el dueño, siendo ya el dueño por herencia de parte de Dios. Y bueno, a Abraham se le dio la promesa de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. Pablo más adelante nos dice que esa simiente es Cristo, ¿sí? Entonces de Abraham básicamente es de donde viene el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel. Entonces, Abraham no es un hombre perfecto. Abraham nunca nos enseña la escritura que fue un hombre intachable. Cometió errores, equivocaciones, desobediencia, falta de fe, falta de confianza delante de Dios. Usted puede leer su historia ahí en Génesis. Pero es importante entender eso, que él sigue siendo un hombre falto, un hombre que falla. Y que aún así Dios en su misericordia decide concederle bondad, concederle gracia, darle un don, hacer un pacto con él, que dicho pacto, cabe recalcar, no dependía de Abraham, porque cuando se hizo ese pacto, dice la Biblia que Dios puso a Abraham en un sueño profundo y que quien quedó como las dos partes del trato fue Dios mismo. Es decir, si Abraham fallaba en ese trato, en ese pacto, no iba a mover para nada la promesa de Dios sobre Abraham, ¿sí? Y eso nos lleva a recordar que todo lo que es de Dios y viene de Dios se trata de Él, no de nosotros, no de nuestro esfuerzo, no de nuestra sabiduría, de nuestras obras, sino de la gracia de Dios. En medio de toda esta gracia, pues Dios le concede a Abraham una promesa, que es donde vamos a entrar y es donde estamos viendo ahorita, que le dice, volveré de aquí a un tiempo y Sara te hará a luz un hijo. Ahora, ahí en lo que leímos,
dice que Sara ya era vieja y que Abraham también, pues, ya estaban grandes. Sara ya había pasado por la menopausia, es decir, ya no podía tener hijos. De forma natural era imposible que ella pudiera quedar embarazada. A lo que Dios responde es: yo básicamente voy a hacer un milagro. Lo que yo voy a hacer es un milagro en sus vidas. Es un milagro porque, pues básicamente, Dios puede hacer lo que Él quiera, ¿sí? Y no hay nada que lo detenga. Entonces, aquí Dios revela dos preguntas, y hoy vamos a ver una de ellas, que tiene que ver con nuestro carácter, y la segunda, que tiene que ver con el carácter de Dios. La primera, que tiene que ver con nuestro carácter, que es lo que vamos a ver hoy, está ahí en Génesis 18:13, que es donde Dios le dice a Abraham: vas a tener un hijo. Y Sara se ríe, diciendo: pues, ¿cómo no? O sea, estamos viejos, ¿o qué? ¿No nos ves? ¿Nos estás viendo? O sea, ¿qué piensas o qué? Y Dios, ojo, en esto, no está Sara enfrente del Señor, no está enfrente de estos hombres. Ahí en el relato dice que fueron 3 personas las que se presentaron delante de Abraham. Pero en el contexto, si usted lee con atención, es muy fácil notar cómo Abraham aprecia a estos hombres con un valor mayor que el de él. Porque básicamente dice la escritura que mientras ellos comían, Abraham estaba parado a un lado de ellos como un mesero. Como: a ver, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué más hace falta? De hecho, la comida que prepara, no la prepara para 3 hombres, es una comida como para 50 hombres, como para 50 personas, el banquete que prepara Abraham. Y siendo el Señor, teniendo ya pues bastante poder, Él se comporta como un siervo delante de estos hombres, porque Él reconoce, no sabemos, no se nos dice cómo es que Él aprecia a esos hombres con una autoridad mayor que la de Él, pero es notable que Él lo hace. A tal punto que Él les declara: mi Señor. O sea, Él sabe que quien está delante de Él no es otro más que el Señor, más que Dios. ¿Sí? Es ahí donde entran estas que se le llaman teofanías, o a algún aspecto visible de Cristo como antes de que viniera, como la preencarnación. Es decir, una imagen de Dios que sabemos que es Cristo, pero es una imagen de Cristo ahí con Abraham, ¿sí? Entonces Abraham nota y sabe delante de quién está, sabe delante de la persona en la que está, y por eso él lo que hace es servir. No está ahí nada más parado: a ver, Señor, bendíceme. Porque es lo que comúnmente nosotros hacemos delante de Dios. Vengo a ti, pero no para servirte. Vengo a ti, pero no para ofrecerte algo. Vengo a ti, pero para que me bendigas. Y si te sirvo es porque quiero sacar algún provecho. Si te sirvo es porque espero algo a cambio. No hay nada de eso en la actitud de Abraham. Él dice: vengan, descansen, yo quiero servirles. Y Abraham no les pide nada. O en algún momento se ve que Abraham: Señor, si he hallado gracia delante de ti, te ruego que me des. No les pide nada. Lo único que Abraham hace es servir, ¿sí? Recalcando y recordando lo que hablamos la semana pasada, que por cierto nadie hizo caso, ¿no? Pero a lo que estamos atendiendo es que el Señor no está buscando, o no busca en ninguna manera que le sirvamos por conveniencia. Es decir, con Dios no vamos a buscar hacer un trato. Dios no busca hacer tratos con nosotros, y es lo que comúnmente pensamos a la hora de fijar o ver o leer pacto, pues involucra 2 partes, ¿no? Pero es que el pacto con Dios involucra solamente a Dios, porque si dependiera de nosotros nadie sería salvo. Abraham, al haber hecho pacto con Dios, hubiera fracasado, no hubiera habido nación, no hubiera ni siquiera nacido Isaac, ¿sí? Sino que el Señor conocía y sabía de Abraham, por eso el pacto se origina y termina y radica solamente en Dios. ¿Ok? Entonces, en medio de todo esto, en medio de la risa de Sara, en medio de que pues Sara está escondida, Sara no está ahí visible, el Señor nota o conoce o sabe que Sara se ríe. Y la pregunta no es: ¿de qué se está riendo Sara?
La pregunta que el Señor le dice a Abraham es, ¿por qué se rió Sara? Entonces, la pregunta que vamos a ver hoy, así en forma breve, es ¿por qué te ríes? Siendo que esta pregunta apunta a algo en esencia a nuestro carácter. ¿Ok? La pregunta del Señor no es ¿de qué? Porque Dios sabía muy bien de qué se estaba riendo, cuál era la causa. Pero el Señor pregunta es, aún sabiendo la razón por la cual te ríes, ¿por qué decides reírte? ¿Sí me entiendes? No apunta a Dios a un conocimiento. No le está preguntando a Abraham, ¿cuál es la razón por la que Sara se está riendo? No lo sé, no. Le está diciendo por qué se está riendo, es decir, está apuntando a una razón interna de carácter. Es como si dijera, ¿qué le hayas de gracioso a esto? ¿Cuál es la risa? Es como cuando alguien te ofende, ¿no? Y se empieza a reír y pues tú molesto le dices, no le hallo la gracia. ¿Sí? No veo la gracia de esto. Y Dios le dice a Abraham mismo, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Nosotros, pues a lo mejor ya conocemos, ¿no? Esta historia. Ya hemos escuchado a lo mejor prédicas o enseñanzas. Vaya conmigo de una vez al Salmo 73, versículo 2 y 3. Lo voy a leer en la Nueva Versión de las Américas. Y tratamos comúnmente como con una, no sé, con una justicia muy pronta a Sara. Ah, mujer incrédula. Ah, no le creyó las promesas del Señor. No, hombre, y era la esposa de Abraham. ¿Por qué Abraham no puso orden ahí? ¿Por qué Abraham no corrió con Sara y le dijo, a ver, mujer, ¿qué te está pasando? No vemos en ninguna manera esa actitud, ni siquiera una reprensión directa delante de Dios hacia eso, sino que está apuntando a algo del carácter. Obviamente incluye una exhortación, pero no vemos que le diga, hey, contrólame a Sara. No vemos que Dios le dice a Abraham, ¿por qué Sara se rió? No, deséchala, exhórtala, corretéala, regáñala, disciplínala. No vemos nada de eso, ¿no? Porque Dios lo que primero busca es confrontar las intenciones de nuestro corazón. Y vean, no siempre nuestras intenciones nacen de la maldad. Obviamente, nosotros tenemos una naturaleza hacia hacer lo malo, pero muchas veces nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras dudas surgen de una necesidad o surgen de la desesperación. O surgen de, es que ya estoy cansado de esto. O surgen de que es que he tratado y nomás no me sale. La risa de Sara obviamente involucra incredulidad, es decir, no creía lo que Dios decía. No creía y no tenía esa confianza en las palabras del Señor. Pero no era simple y sencillamente porque era orgullosa. No era porque ella era muy vanidosa o porque simplemente no creyera o no confiara en Dios, sino que estaba en un momento de desesperación en el cual, de forma lógica, ella decía, o sea, no puedo, no es posible para mí, no lo puedo hacer. Intentamos y pues no me salió, Señor. Y muchas veces la incredulidad no nace de un corazón, repito, malo. Muchas veces nace simple y sencillamente de una desesperación, de situaciones en las cuales tú dices, Señor, no encuentro salida a esto. Por eso pues se me hace fácil no creerte. No creer que tú vas a restaurar o arreglar mi familia, no creer que vas a restaurar mi matrimonio, no creer que vas a cuidar a mis hijos, no creer que vas a hacer o cuidar tal cosa de mi vida. Porque muchas veces nos encontramos en esa situación y no de poco tiempo. Abraham y Sara tenían alrededor de 70 años. Ya estaban grandes. ¿Quién de aquí ya tiene 60? El hermano Juanito, ¿para los cuándo va? ¿Tiene qué? 84, más o menos ahí andaban. Entonces imagínate que le diga al hermano Juanito, ¿sabes qué? De aquí a más o menos un año vas a ser papá. ¿Qué va a decir el hermano Juanito, no? Está difícil. ¿Sí? Y nosotros también podemos burlarnos, ¿no? Y decir, suena chistoso.
Pues precisamente es lo que Sara pasó. Y vean cómo nosotros somos fáciles a veces y ligeros para juzgar a Sara, decir, mujer incrédula. Porque es fácil mirar, como dicen por ahí, la pajita del otro y no ver mi viga. Sí. Ahora, a lo que voy, Salmo 73, 2, 3. Es un salmo de Asaf que precisamente, si usted lo lee, se lo recomiendo que lo lea, nace de la desesperación. Nace de un corazón que confía en Dios, que ama a Dios, que busca servir a Dios, pero que sus ojos lo engañan por un momento, que su mente le empieza a meter ideas basado en lo que ve, en lo que tiene y en lo que no tiene. Llegado en un punto, dice Asaf, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Asaf dice, Señor, a ver, es que lo que muchas veces hemos dicho, ¿no? Señor, yo te sirvo, yo voy a la iglesia cada domingo, yo busco servirte, madrugo, estoy en la oración, procuro leer la palabra, te busco en oración, busco interceder por mi familia, incluso, Señor, he ayunado, pero nomás no veo salida y veo que otros que ni vienen cada domingo, que no se esfuerzan, que no leen la Biblia, les va bien. ¿Por qué? Incluso de aquellos que hacen negocio del evangelio, parece que les va bien. Incluso de aquellos arrogantes que no consideran a Dios, que son orgullosos, que hacen calamidades, básicamente describiendo a muchos diputados y gobernantes. Y dices, ¿cómo es que les va bien? ¿Cómo es que sus tranzas les salen? ¿Cómo es que roban millones y millones y millones y siguen impunes? Y yo, que me estoy esforzando día tras día por pasarme un semáforo en rojo, ya, multa. Dice, Señor, pero ¿cómo? ¿No? Y es donde dice él, tuve envidia de ellos. ¿Por qué? Porque nace de una desesperación. Obviamente esta envidia de Asaf, pues lo lleva a dudar de la fidelidad de Dios. Nos lleva a dudar de la gracia de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón, porque la risa de Sara no nace, repito, de simple y sencillamente ser malos. Nace de la desesperación. Por eso Jesús dijo, vengan a mí. Si estás cansado, si estás trabajado, si estás aporreado, no dice ve y busca cómo salir de ahí, dice ven a mí. Porque es muy fácil en la desesperación ir y buscar ayuda en otros lados. Es muy fácil en medio de, Señor, ¿y qué será de mi futuro? Señor, ¿y qué será de mi familia? Señor, ¿y qué será de mi trabajo? Ir y buscar las oportunidades a mi manera. Cuando Dios dice, tranquilo, si yo he visto las flores del campo, ¿cómo no voy a tener cuidado de mis hijos? Porque es muy fácil que situaciones de problemas o de adversidades nos lleven a dudar de Dios. Cuando Dios le expone a Sara el ¿por qué te ríes?, le deja ver la otra parte del carácter de Dios. ¿Acaso dudas que hay algo imposible para Dios? Dios lo está llevando a reflexionar en eso. Es decir, ¿estás dudando del poder de Dios aún en tu desesperación? Y vea, Dios lo que hace con Sara, repito, hablándole a través de Abraham. Ahí vemos un claro ejemplo del por qué el hombre necesita sí o sí estar atento a la voz de Dios, porque en ningún momento usted aprecie, en ningún momento Dios habló directamente con Sara. Dios les bendiga, sean bienvenidos. Vea, en ningún momento Dios habló con Sara. ¿Quién se rió? ¿Quién tuvo duda? ¿Quién tuvo incredulidad? Fue Sara en ese momento, ¿no? Ahorita vamos a ver también la parte de Abraham. Pero Dios no trató directamente con Sara. Dios le dijo al hombre, a Abraham, hey, ¿por qué Sara se rió? ¿Acaso Sara duda de esto? Pero se estaba dirigiendo a Abraham. También cuando pregunta por Sara, le pregunta al hombre. Es donde Dios está
demostrando en él la dirección que debe tener el hombre de decir, a ver, yo voy primero. La responsabilidad de compartir, de enseñar, de dirigir a mi casa, a mi familia, es mía, no de mi mujer. Y si yo estoy dando el lugar a que mi mujer haga eso, es porque hay un desorden ahí. No porque esté mal que la mujer se prepare y que sepa, y gloria a Dios que lo haga, pero no es un orden indicado por Dios. Quien lleva la prioridad delante de Dios como autoridad, no porque sea superior, no porque sea mejor, porque ahorita vamos a ver que a Abraham le pasa exactamente lo mismo. No porque el hombre sea inquebrantable, no, pero es porque Dios así lo decidió. Y es el orden de Dios. ¿Sí? Y en el orden de Dios siempre hay bendición. Entonces, Dios a lo que apunta es, el poder de Dios puede hacer posible cualquier cosa imposible para nosotros, porque en ese momento, para las circunstancias de Sara y de Abraham, era imposible tener un hijo. Y Dios le dice, para Dios todo es posible. Ahora, Dios, si se da cuenta, lo que viene a hacer con Sara y con Abraham es despejar esa duda. Es decir, tienes un momento de debilidad, yo vengo a solucionarlo. ¿Por qué? Porque Dios quita, despeja, contesta la duda de su pueblo, de quienes son sus hijos, de los que Él ha escogido. Porque lo hacen muchas veces en ignorancia. Primera de Timoteo 1:13, Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Yo en otro tiempo hacía un montón de cosas, hacía barbaridad y media, maté incluso cristianos, maté gente, perseguí, los llevé a la cárcel. Dice, pero lo hice en ignorancia. Y Dios se muestra delante y tuvo misericordia de Pablo. ¿Por qué? Repito, porque lo hizo en ignorancia. Sin embargo, hay otro lado de la moneda. Aquellos que aún, a pesar de conocer la verdad de Dios, deciden no. Aquellos que dicen, sí es cierto lo que Dios dice, pero yo no quiero. Aquellos que dicen, no, sí es cierto lo que dice la Biblia acerca de Dios, acerca de mi vida, pero a mí no me importa, yo no lo hago. Ahí es otro lado. En Romanos 1:18 y en adelante, Dios describe el corazón de esa gente y cómo Dios los deja y básicamente les dice, pues, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Pero les deja claro esto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En otras palabras, Dios les dice, yo soy real, ustedes conocen que yo soy real, hay evidencia de que Dios es real y aún así deciden rechazar a Dios. ¿Qué hace? Dice Dios, permanecen bajo mira, permanecen no bajo la bondad o misericordia de Dios, sino bajo la ira de Dios. Y Jesús básicamente vuelve a confirmar esto. En Mateo 13, versículo 10 al 13, Jesús, recuerden que enseñaba comúnmente por parábolas. Las parábolas son como en esencia historias que llevan una verdad o que llevan una enseñanza. No necesariamente son historias reales, pueden ser historias ficticias, pero que arrojan una verdad real. Y sus discípulos se acercan con Jesús y les dicen, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les enseñas a los demás con estas historias? Y Jesús les dijo, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino. Ustedes pueden conocer el misterio, los misterios del reino de los cielos, pero a ellos, ¿qué? No se les ha concedido. A ver, ¿Dios hace distinción? No, es por la incredulidad del hombre. Porque ellos, sabiendo quién era Jesús, sabiendo los milagros que hizo Jesús, sabiendo que Jesús decía la verdad, que no pudieron encontrar falta contra él, aún así decidieron no creerle a Jesús. Y Jesús dice, porque a cualquiera que tiene sed, a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan ni entiendan.
Esto debe llevarnos a reflexionar. Pues todos venimos aquí a la iglesia, ¿no? Todos venimos aquí cada domingo. Algunos no cada domingo, pero vienen. Ahora, entiendo lo que se está diciendo aquí. La palabra de Dios hace algo en mi corazón. La palabra de Dios cambia, aunque sea algo poquito, pero cambia algo en mí, o simple y sencillamente vengo para cumplir y firmar como mi asistencia y listo. Y Jesús nos está diciendo, mira, si tú sigues con dudas, con incredulidad, y no hay ningún cambio en la palabra de Dios para ti, es porque simple y sencillamente no eres de mi pueblo. Y suena duro, suena a lo mejor fuerte, pero es que es la realidad. Dios no se va a ocupar en contestar preguntas que nazcan de un corazón simple y sencillamente incrédulo. Porque los fariseos comúnmente iban a confrontar a Jesús y le hacían preguntas. A ver, dinos tú, ¿en qué nombre es estas cosas? Y Jesús les respondía, bueno, ustedes díganme si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Ellos dijeron, no, pues no sabemos. Pues yo tampoco les digo. A ellos no buscaba solucionarles nada, ni contestarle nada. Pero a sus discípulos que iban y decían, Señor, no entendemos, explícanos. Sí, ahí voy. A veces los regañaba, les decía, tardos de corazón, incrédulos, ¿cómo no creen? Pero les explicaba, les enseñaban, porque Dios se ocupa de aclarar las dudas de aquellas que vengan de un corazón genuino. Señor, es que yo confío en ti, yo te amo, yo he decidido creer en ti, pero en ese momento la verdad mis ojos me están engañando y no puedo salir, no puedo ver la luz, no puedo ver el fin de esta situación, de este problema, necesito ayuda. Y es cuando Dios viene y nos ayuda. Es muy distinto a, Señor, tú me prometiste y tú dijiste, no que yo era tu hijo, no que me ibas a bendecir, fui el domingo a la iglesia, a ver, bendíceme. Dice Dios, no, contigo no vale la pena. Y suena fuerte, pero es que Dios solamente se va a ocupar de sus hijos. O a ver, ¿qué papá de aquí se anda ocupando de los hijos de otros? ¿Quién anda ocupado por, no sé, el hijo del vecino, de la vecina? A ver si ya comió, a ver si no comió, a ver si se bañó, a ver si no se bañó. Sí, o sea, pero Dios se ocupa de sus hijos. Dios se encarga de cuidar a sus hijos. Y si nosotros como papás, siendo malos, buscamos darle lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que puede hacer todas las cosas que Él mismo dice? ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? ¿Hay algún problema que Dios diga, no, sabes qué, en ese sí me agarraste en curva y no me sale? ¿Qué problema hay delante de Dios que podamos decir, no, Señor, es que esto sí no puedes? No hay nada imposible para Dios. Por eso tenemos que escudriñar y ver nuestro corazón. Jesús le dice a Abraham, porque se rió Sara. Está llevándola a que dentro de su corazón meditara en, básicamente, ¿por qué estás dudando? ¿Cuál es la raíz de tu duda? Y es importante entender esto. Hebreos 3:12 dice, tengan cuidado, y habla a la iglesia, hermanos, tengan cuidado. No sea que alguno de ustedes tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ciertamente nosotros tenemos muchas dudas y durante toda nuestra vida las seguiremos teniendo. En cada decisión que tomemos, sí que voy a estudiar, en qué voy a trabajar, y si en este trabajo voy a seguir toda la vida, y si debo cambiar de trabajo, y si ahora qué le doy a mi familia, y si ahora con quién me voy a casar, y si voy a tener hijos, y cuántos hijos, y si ya tengo hijos, en dónde los voy a meter a estudiar, y ahora qué van a hacer mis hijos. Van a seguir las dudas toda la vida. Y luego cuando sigan de abuelos, ¿y qué va a hacer mi hijo con su hijo? ¿No? O sea, las dudas no van a acabar. Pero dice Dios, tengan cuidado que esas dudas no los aparten de Dios. Que esas dudas no vengan de un corazón malo. Que esas dudas no vengan de un corazón que busque retar la fidelidad de Dios. Porque muchas veces queremos enfrentarnos delante de lo que Dios ha dicho. Y estamos de cierta manera retando. A ver, Señor, tú dijiste que eras fiel. ¿No? Pues dame.
Si sí es cierto que soy tu siervo, que soy tu hijo, que tú cuidas de mí, pues dame a ver si es cierto. Y dice Dios, a ver, espérame, ¿no? Primero vamos a checar tu vida, primero vamos a checar tus problemas, primero vamos a checar por qué estás en esa situación. Porque muchas veces, sí, nosotros escarbamos y escarbamos y escarbamos y escarbamos y escarbamos y escarbamos y ya vemos el hoyo bien profundo y ya hasta que escarbé bien machín y que ya no puedo salir, ahora sí, Señor, ayúdame. ¿No que dijiste que tú me ibas a ayudar? Y Dios dice, sí, pero ¿quién te mandó a ti a escarbar ese hoyo? Nosotros somos los autores de nuestros propios problemas y queremos que Dios venga así y los arregle. Cuando a veces llevamos años y años y años y años enterrándonos en problemas, en situaciones, en problemas. Ah, sí, pero ya creo en Dios y Dios tienes que venir a solucionarme. Yo ya. Toda mi vida llevo alejado de ti, toda mi vida ignorándote, toda mi vida haciendo caso omiso a lo que dices, toda mi vida en desobediencia, pero cuando creo, yo quiero que sí, de un día para otro tú arregles todo. Y dice Dios, pues ¿qué crees? No soy un genio de la lámpara mágica. Porque Dios no viene a darnos nuestra mejor vida ahora, viene a darnos vida en abundancia, que es básicamente su vida en nosotros. Viene a rescatarnos, viene a salvarnos, viene a darnos la gracia para que podamos salir precisamente de toda esa situación, pero aprendiendo. Yo comúnmente, de broma, a veces en serio, mi hija o mi hijo llegan a una situación un poquito riesgosa y sí, me regañan y me dicen, hey, cuídalos. Le digo, no, pues así van a aprender. No, si se pegan o hacen algo, pues así van a aprender. Y es que si nosotros y Dios, que es más perfecto que nosotros, no buscamos, y eso espero yo, no buscamos solucionarle todos los problemas a nuestros hijos, porque si no, van a ser unos vagos que no van a aprender nada, porque nosotros esperamos eso de Dios. Porque esperamos que Dios haga lo que yo no quiero hacer con mis hijos. Porque esperamos que Dios haga de mí un vago. Que sí, Señor, es que cometí muchas faltas, errores y todo, pero tú ayúdame y arréglame la vida para entonces otra vez volver a hacer lo mismo. Dios está interesado en nuestro corazón y en que aprendamos, no solamente en pues solucionar nuestros problemas como si fuera un genio. Por eso, repito, Hebreos dice, tengan cuidado de no caer, de que la duda no los lleve a apartarse de Dios. Y es muy fácil, tengo problemas, tengo situaciones, me llevan a dudar de Dios, pero esa duda me acerca a Dios o me aleja a Dios, me aleja de Dios. Porque luego empiezo a tener problemas, situaciones, empiezo a decir, Señor, ¿y si lo harás, Señor? ¿Y ahora qué hago, Señor? ¿Y serás fiel ahora? Y a veces es, pasó esto, no, pues no que Dios era muy bueno, no que Dios me iba a ayudar, no, y me aparto de Él. Es muy distinto, Señor, dudo de ti, pero corro a ti para que me des sabiduría y me respondas. A decir, Señor, dudo de ti, pues a ver, entonces voy a buscarle mis propias fuerzas. Regresamos ahí a Génesis 18. Versículo 14. Dios le dice, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? Bueno, más bien una cosa difícil. Al tiempo señalado volveré a ti. Le dice a Abraham, voy a volver a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ese era un hebraísmo para decir de aquí a un año más o menos, ¿sí? Cuando es el tiempo de la vida. Pero vean esto, la promesa del hijo, de la simiente, la promesa de las naciones, ¿para quién era? ¿Con quién hizo un pacto Dios? Con Abraham. ¿Quién se vio bendecido o afectado por eso? ¿Quién estaba con Abraham? Pues Sara, ¿no? Entonces, es aquí donde vemos que las bendiciones que vengan a ti como esposo van a afectar a tu esposa. Las bendiciones que vengan a ti, esposa, van a afectar a tu esposa, a tu esposo, perdón. Pero de la misma manera, y ojo en esto,
las maldiciones que tú atraigas o acarrees hacia ti como esposo van a afectar a tu esposa. Las maldiciones, problemas, situaciones que tú como esposa te cargues van a afectar a tu esposo. No es como que él o ella se lo buscó, pues arréglese. No, 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 no. Dice la Biblia, ahora son uno. Y ahí sí, en la bendición es mi esposo o mi esposa. Ya le cayó el aguinaldo, ¿a dónde nos vamos, mi amorcito? Pero en las deudas, en los problemas, es, no, tú te lo buscaste, pues arréglatelo. Las bendiciones afectan a los dos, las maldiciones afectan a los dos porque ya no son dos, son uno. Y tanto Abraham como Sara iban a ser bendecidos, pero en un momento también de incredulidad, tanto Sara como Abraham se vieron también afectados. ¿Por qué? Porque en esa misma incredulidad de que es que ya no sé qué va a pasar, es que no sé qué es lo que, si sí o si no. Un capítulo atrás, recuerden aquí, en este versículo, este capítulo, la reprensión va un poquito hacia Sara, ¿no? Obviamente Dios dirige su llamado hacia Abraham como el esposo, pero está como dirigido hacia la acción de Sara, ¿ok? Uno dice, Sara incrédula, también se rió, no puede ser. Pero un capítulo atrás, Génesis 17, versículos 17 y 19, pues Dios ya había tratado con Abraham y respecto al mismo asunto. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y, ¿qué hizo? Se rió. O sea, vean, Sara no fue mejor que Abraham, ni Abraham fue mejor que Sara. Los dos fallaron, los dos pecaron, los dos tuvieron esa incredulidad, los dos tuvieron esa duda delante de Dios. Ojo, repito, que nació de una desesperación, porque dijo en su corazón, a un hombre de 100 años, ¿le van a hacer un hijo? Y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Paréntesis, ¿quién es Ismael? Ismael es este otro hijo de Abraham, que Sara le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Yo no te voy a dar descendencia, yo soy muy vieja, la promesa de Dios como que se tardó, pues échale ganas tú con la concubina y que ella te dé un hijo, ¿sí? Y de ella será tu descendencia. Entonces Abraham incluso le dice a Dios, Señor, mira, ya soy viejo, es imposible, mejor que esta promesa que me diste la tome Ismael, que vaya para él. Pero ¿qué cree? Ismael no era la promesa de Dios. E Ismael afectó la vida de Sara, porque después la concubina le andaba echando como en cara a Sara, mira, yo sí pude darle hijos a mi señor y tú no. Y Sara tuvo problemas. ¿Y qué? Fue a quejarse con Abraham. Esta mujer me está insultando, me está humillando, me está menospreciando. ¿Qué le pudo haber dicho a Abraham? Pues fue tu idea. Pero Abraham también se vio afectado porque tuvo que básicamente dejar ir, por no decir sacar de su casa a su hijo. Vea, en esa situación, los dos se vieron afectados. Se pudieron haber echado la bolita, no es que tú fue tu idea, sí, pero pues tú fuiste el que decidió meterse. Pero los dos llevaron las consecuencias. Entonces Abraham le dice, mira, Señor, tu promesa se ve lejana, no, como que no va a llegar, como que te estás tardando. Y mira, es más fácil, es más, te echo la mano, ¿no, Dios? Agarra a Ismael, ya está, aquí está, que de él venga la promesa. Y Dios le dice, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo. Y Dios mismo le dice, y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él. ¿Qué dice? Pacto que perpetuo. Esto quiere decir un pacto inquebrantable. Para su descendencia después de él. Ahora, como cosa curiosa, ¿no? Dios decide ponerle el nombre al hijo de Abraham y le pone Isaac. Isaac significa en esencia risa.
Otras versiones dicen como una risa que viene de Dios. Es como que si Dios estuviera diciendo, es como esta risa sarcástica de ¿por qué dudaste? O sea, ¿por qué dudas? Es más, ponle a tu nombre Risa, a tu hijo ponle Risa. Y Dios solamente a ciertas personas les puso nombre directo antes de nacer. Uno es a Isaac, otro obviamente a Jesús, cuando le dijo a José y a María y llamará su nombre Jesús. Y otro fue también a Oseas, donde a sus hijas les puso diferentes nombres, Loruaman, Loami, que tiene que ver con un juicio delante de Israel. Pero Dios se encargó de que el nombre de Isaac fuera una señal misma de que aquella incredulidad que hubo en Abraham y Sara, Dios la convirtió en una esperanza de salvación, una esperanza para un pueblo, en el cumplimiento de un pacto. Por eso es importante recordar lo que dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, sí se lo sabe, ¿verdad? Pero no sabe la cita. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero Él deja claro, esto es, o sea, esa promesa es válida a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, si no fuiste llamado a su propósito, mentiras que esa deuda te va a ayudar para bien. Si no fuiste llamado conforme al propósito de Dios, mentira que ese problemón te va a ayudar para bien. Pero dice Dios, si tú eres mi hijo, si tú has sido llamado, si tú has creído, si tú has puesto mi confianza, todas las cosas, y en esto hay que ser muy cuidadoso, aún esas dudas que nos llevan a desobedecer o a fracasar o a fallar, Dios las va a encaminar a un bien. Ciertamente, muchas veces con alguna consecuencia, pero esas consecuencias Dios las permite aún para nuestro bien. ¿Para qué? Para que aprendamos a resistir, para que aprendamos a incluso exhortar a otros, incluso para decir, mira, es que yo lo hice así y me fue en feria, ahora te puedo enseñar desde mi sufrimiento que esa decisión que estás tomando no es para nada buena. Todo Dios lo puede encaminar para bien, siempre y cuando le amemos, siempre y cuando seamos sus hijos, siempre y cuando la duda nos lleve hacia Dios. Por eso Dios le pregunta a Sara, ¿por qué te estás riendo? Como les dije, en esencia le estaba preguntando, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué dudamos de Dios? ¿Por qué no creemos en Dios? ¿Qué es lo que nos impide decir, Señor, sí, te creo de todo corazón, sí, confío en ti, sí, Señor, yo sé que lo harás? Tenemos que aprender y necesitamos ahora sí que dejarnos caer en Dios y decir, Señor, mira, he actuado mal, he hecho muchas cosas malas, he desobedecido, pero confío en ti, descanso en ti. Perdóname, perdona mis faltas, perdona mi pecado, perdona lo malo que he hecho. Ayúdame a realmente confiar en ti y que mi vida sea agradable para ti. Porque muchas veces, repito, estamos viviendo de problema en problema, en problema, en problema, en problema, aún diciéndonos o siendo cristianos, problema en problema, en problema, en problema, porque simple y sencillamente no acudimos a Dios de forma sincera. Acudimos para que me arregle el problema, pero como Dios no es un genio de la lámpara mágica que me arregle el problema cuando yo quiera, y como no lo hace, pues entonces Dios no me arregló el problema, le sigo buscando problema tras problema, tras problema, tras problema, hasta que aprenda a ir y acudir a Dios de la forma que Él dice que acudamos a Él. Y cuando acudo a Dios en sus términos, me va a costar mucho, cuesta mucho, pero dice Dios, es un mejor camino, porque dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Ancho es el camino que lleva a la perdición, pero angosto el camino que lleva a la salvación. Por eso no cualquiera camina en santidad, no cualquiera camina agradando a Dios, no cualquiera dice, no, yo sí voy a perseverar en esto, voy a luchar en esto porque es lo que agrada a Dios.
Y esos es a los que Dios decide bendecir por gracia de Dios, no porque lo merezcamos. Y es importante entender y resaltar esto. Dios no nos bendice porque me porte bien. Dios no nos bendice porque hoy sí fui a la iglesia. Dios no me bendice porque soy el más santo de mi casa, el más santo de mi familia, porque leo tantos capítulos diarios de la Biblia, porque hago oración 1 hora o 2 horas al día. Dios no nos bendice por eso. Dios nos bendice simple y sencillamente por gracia. Y Él decidió amarnos. Porque si fuera por eso, en el momento en que lo dejáramos de hacer, Dios dice, ¿sabes qué? Te me mueres. Dios decidió amarnos por gracia. No nos pidió nada a cambio. No nos pidió ni siquiera la obediencia a cambio para amarnos, no. Él decidió amarnos. Y dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y punto. El amor que nosotros profesemos, la obediencia que le profesemos, el servicio que le demos, simple y sencillamente responde a un amor que Él hizo primero. Por eso tenemos que tener cuidado y sacarnos este pensamiento tonto, torpe, de decir, Señor, voy a ti para que me bendigas. Señor, te sirvo para que me des. Porque toda nuestra respuesta es, Señor, te doy y te sirvo porque tú ya me has dado todo. Porque el Señor no está obligado a recibir nada que le demos. No está obligado a recibir ni nuestras alabanzas, ni nuestras ofrendas, ni nuestras diezmos, lo que le quieras dar, no está obligado. Sin embargo, Él lo recibe cuando esa ofrenda o sacrificio pasa a través de su Hijo. Pasa a través de Él, entonces Él lo recibe como olor fragante. Pero que se nos meta esto a la cabeza. Dios nunca nos bendice porque lo merezcamos. Nos bendice por gracia. Porque Él quiere y puede y no hay nada imposible para Él. Miren, en ese momento, cuando Abraham se rió, era suficiente para decir, no, ¿sabes qué? Me voy a buscar a otro. Luego vuelve, Dios se presenta delante de Abraham, se ríe Sara, su mujer. También era para que Dios dijera, no, ¿sabes qué? Mejor me voy con otra mujer que sí crea. Y Dios no hizo eso, sino que se mantuvo fiel a un pacto, a una promesa que Él había hecho en sí mismo. Por eso las acciones, las actitudes de Abraham y de Sara no interfirieron para nada en la promesa de Dios, porque la gracia depende de Dios. Pero la gracia nos va a llevar a transformar nuestro corazón, a cambiar nuestras vidas. Y para que llegado el momento en que Dios le dijera a Abraham, entrégame a tu hijo, Abraham dijera, sí te lo doy. ¿Y quieren saber por qué se lo dio? No era porque no quisiera a Isaac, lo esperó tanto tiempo. En Hebreos 11, fíjense, pasaron como 1000 años. Desde el versículo 11. Hebreos 11:11 dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Oye, pero pues no acabamos de ver que no le creyó. ¿Pero qué pasó? Dios intervino en esa duda y ¿qué fue lo que hizo? Reforzó la fe de Sara. Porque en nuestros momentos de debilidad, Dios viene a darnos fuerza si acudimos a Él. Y vea, versículo 17. Abraham ya había entendido, Abraham ya había aprendido. Abraham dijo, no, si es cierto lo que Dios dijo es verdad y de esa promesa nadie me va a mover. Por eso cuando Dios le pidió como prueba a Isaac, vea el corazón de Abraham. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. O sea, Abraham le estaba diciendo, Señor, te ofrezco lo único que tengo, que pues, tú me lo pediste, pues aquí está. Habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia.
Pero ¿cuál era la fe, la esperanza que 1000 años después nos dice la Biblia por qué Abraham sí lo ofreció? Porque si usted ve en Génesis, no se nos dice por qué. Nomás nos dice que agarró al muchacho, le dijo vamos al monte, vamos a ofrecer sacrificio a Dios, Dios se va a proveer de un sacrificio. Llegado el momento, Isaac pues se amarra, y Abraham estaba viejo, Isaac era como un joven de unos más o menos 17, 19 años, estaba más fuerte que su papá. O sea, si él pudo haberse, o sea, si él quiso, se pudo haber quitado de él y ya. ¿Sabes qué? Pues, a ver cómo le haces para amarrarme, pero yo no me amarro. Sin embargo, dice la Biblia que Abraham lo amarró y que Isaac pues ahí se quedó quieto. Pero dice, versículo 19, por esta razón Abraham ofreció a su hijo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Es decir, en el corazón de Abraham, él sí dio por muerto a su hijo, pero Dios mismo se lo entregó. Por eso dice en sentido figurado. Abraham dice, Señor, tú ya me demostraste tu fidelidad, tus promesas. Si tú me pides a mi hijo, te lo voy a dar, porque yo creo que de él vendrá la descendencia. Y si tú dijiste que de él y no de Ismael, aun cuando esté muerto, tú lo vas a hacer vivir otra vez, porque la promesa viene de él. Y por eso Abraham lo entregó. Pero Abraham no hubiera llegado a ese punto si Dios no hubiera intervenido, si Dios no hubiera ido a visitar. Porque esa es otra referencia. Dios fue a Abraham. Los 3 hombres pasaron con Abraham. No fue al revés. Abraham no fue a buscar a Dios. Dios fue a Abraham. Es donde vemos otra vez la fidelidad de Dios. Dios es fiel a sus promesas y Dios va a seguir siendo fiel aún a pesar de nuestras dudas. Pero que nuestra duda y nuestra incredulidad no nos lleve a alejarnos de Dios. Que nunca nos atrevamos a reír una por burla o ay, ¿cómo Dios se le va a ocurrir hacer tanta tontería? ¿Cómo Dios lo va a hacer conmigo? ¿Cómo Dios lo va a hacer incluso con otro? No, nunca dudemos de Dios. Si somos sus hijos, Él va a venir a despejar, a reforzar y a quitar todo aquello que nos lleve a apartarnos de Él para crecer en Él. Te invito a que cierres tantito tus ojos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestra maldad, a pesar de lo malo que hemos hecho, a pesar de todos nuestros errores, de nuestras fallas, a pesar de que decidimos no hacerte caso, tú sigues siendo fiel y mostrando tu fidelidad a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a responder a esa fidelidad. Que quites de nosotros todo corazón incrédulo, que quites de nosotros todo corazón que no confía en ti y que pongas en nosotros un corazón de carne que aprenda a confiar en su Creador. Un corazón que esté apegado, confiado, lleno de ti, y que nada de este mundo ni fuera de este mundo nos aleje de ti, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe esté puesta y nuestra confianza esté puesta en ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por la prédica, hermanos. Voy a dejar lugar a mi hermano Tony y Susan. Ellos traen un especial.
a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor, ¿cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Con mi alabanza te daré la gloria. Te daré la gloria en cada paso, en cada respirar. Con mi vida, mis hechos, en cada uno de mi palpitar. Mi alabanza es tuya porque a ti te pertenezco. Rompiste esas cadenas que me mantenían preso. Mi espíritu te alaba, mi corazón te agradece. Tu paz me cautiva y a la vez me fortalece. Grande es tu misericordia, por eso reconozco que de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor, ¿cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Inexplicable, en tu muerte me diste vida, es inagotable, pues tu amor no tiene medida, eres incomparable. Pagaste el precio con tu sangre, te entregaste por mí, viniste para salvarme. ¿Cómo podré pagarte si solo tú permaneces fiel? Con errores me amas, eso me demuestra que solo tú eres perfecto. Tu gracia me sostiene, por tal motivo yo te cantaré por siempre. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor, ¿cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Na, 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 na. Con mi alabanza te daré la gloria. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor, ¿cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Con mi alabanza te daré la gloria. Te daré la gloria en cada paso, en cada respirar. Con mi vida, mis hechos, en cada uno de mi palpitar. Mi alabanza es tuya porque a ti te pertenezco. Rompiste esas cadenas que me mantenían preso. Mi espíritu te alaba, mi corazón te agradece. Tu paz me cautiva y a la vez me fortalece. Grande es tu misericordia, por eso reconozco que de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor, ¿cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria.
permaneces fiel, con errores me amas. Eso me demuestra que solo tú eres perfecto. Tu gracia me sostiene, por tal motivo yo te cantaré por siempre. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor. ¿Cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Na, 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 na. Con mi alabanza te daré la gloria. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor. ¿Cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Con mi alabanza te daré la gloria. Te daré la gloria en cada paso, en cada respirar, con mi vida, mis hechos, en cada uno de mi palpitar. Mi alabanza es tuya porque a ti te pertenezco. Rompiste esas cadenas que me mantenían preso. Mi espíritu te alaba, mi corazón te agradece. Tu paz me cautiva y a la vez me fortalece. Grande es tu misericordia, por eso reconozco que de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor. ¿Cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Inexplicable, en tu muerte me diste vida, es inagotable, pues tu amor no tiene medida, eres incomparable. Pagaste el precio con tu sangre, te entregaste por mí, viniste para salvarme. ¿Cómo podré pagarte si solo tú permaneces fiel? Con errores me amas, eso me demuestra que solo tú eres perfecto. Tu gracia me sostiene, por tal motivo yo te cantaré por siempre. Viniste a este mundo a morir, a salvarme de la muerte. Viniste a demostrarme tu amor. ¿Cómo puedo agradecerte? Y yo cantaré por siempre de tu amor y tu misericordia. Y yo cantaré por siempre, con mi alabanza te daré la gloria. Na, 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 na. Con mi alabanza